Buenos días, mis queridos estudiantes. Nuevamente les habla su profesora Elizabeth Injante. Como ustedes pueden apreciar en este capítulo, el día de hoy vamos a trabajar un tema muy novedoso, muy grande. Vamos a entrar al mundo de la estadística. Ya saben que ustedes aplican la estadística cuando hacen censos, cuando recolectan información, etcétera. Entonces, rápidamente vamos a dar el inicio. ¿A qué se refiere con este mundo de la estadística? Para esto nos preguntamos, ¿por qué creen que hay que conocer la estadística y quiénes son las personas quienes la utilizan? La estadística está presente en todas las áreas del ser humano. La utilizan todos, médicos, ingenieros, profesores, banqueros, deportistas, amas de casa. Es una herramienta fundamental en la investigación y permite realizar una buena toma de decisiones. La estadística, como vuelvo a recalcar, es una ciencia que se encarga de recolectar, clasificar, describir e interpretar datos. Puede ser descriptiva y también puede ser inferencial. Empecemos con las definiciones básicas de la estadística. Tenemos una población y tenemos la muestra. Población es un conjunto de elementos en los cuales se pueden presentar determinadas características observables y que se pueden medir. Muestra es un subconjunto de elementos de una población. Por ejemplo, la población sería para nosotros todo el colegio Saco de Oliveros de la sede de Ica, mientras que la muestra solamente sería el aula de segundo año. Entonces, ese es el ejemplo visual entre una muestra y una población. A continuación, vamos a ver cuáles son los tipos de variables estadísticas que conocemos. Mis queridos estudiantes, tenemos dos tipos de variables. En primer lugar, tenemos las cualitativas, como su nombre lo dice, se va a referir a cualidades. Y luego tenemos las cuantitativas, que son aquellas que se pueden contar. A su vez, las cualitativas se dividen en ordinales, porque se refiere que hay un orden específico. Es decir, cuando me dicen grado de instrucción, quiere decir yo me voy a inicial, primaria, secundaria. Por más inteligente que sea, yo no puedo irme de saltarme de frente a estudiar primaria. Tengo que obtener un rango. Cuando se refiere a nominal, quiere decir que no se refiere a un orden. Por ejemplo, el color de tus ojos, etcétera. Hablamos de cualidades. Variables cuantitativas se refieren a cantidades que se pueden contar. A su vez, las cualidades cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Discretas son aquellas que generalmente los resultados son números enteros y continuas son aquellas que generalmente los resultados son números decimales. Por ejemplo, discretas, el número de tus hijos, eh, cuando tú compras un auto, cuando me refiero a continua, la presión arterial, tu talla, el peso, etcétera. Por ejemplo, acá tenemos más ejemplos de cualitativa nominal. Color de tus ojos, sexo, profesión, estado civil, el curso que más te gusta, la nacionalidad, el partido político. Variable cualitativa ordinal, grado de instrucción, clase social, año de estudio, grado académico, etcétera. Las discretas, por ejemplo, el número de hijos, número de cursos aprobados, número de autos vendidos, etcétera. La continua, que se refieren exactamente a números, mi edad, mi sueldo, mi presión arterial, mi estatura, mi peso, etcétera. Entonces, esto ha sido una pequeña introducción a la primera parte del mundo de la estadística. A continuación, vamos a poner en práctica todo lo aprendido. Por ejemplo, vamos a resolver alguno de estos. Dice, clasifica cada una de las siguientes variables de una encuesta aplicada a un grupo de clientes de una compañía. El número de hijos. A ver, quiero escuchar sus respuestas. Entonces, estamos hablando número de hijos. Profesora, los hijos se pueden contar. Entonces, estamos hablando de unas variables cuantitativas. Y si nos piden, si es que nos pidieran, ¿qué clase de cuantitativa es? Como los hijos no se pueden partir, profesor, obviamente, estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. A ver, veamos otro. Grado de instrucción. Ah, profesor, el grado de instrucción no se puede contar. Estamos hablando de una cualitativa. Cualitativa. Y como el grado de instrucción tiene un orden,
entonces se llama cualitativa ordinal. Ingreso mensual, ¿cuánto de dinero entra a nuestra casita? Entonces, profesora, decimos que se puede contar. Entonces es una variable cualitativa. Como el ingreso a la casa puede ser en soles, pueden ser en céntimos, entonces estamos hablando que es una cualitativa continua, ¿correcto? Es una cualitativa continua. El lugar de nacimiento, profesora, estoy de acá, es una cualidad, entonces una variable, acá, el ingreso mensual es una variable cuantitativa. Sí, eso lo he hecho a propósito para que ustedes vean, qué tan atentos estamos a nuestra clase. Acá, el ingreso mensual es una variable cuantitativa continua. El lugar de nacimiento. Por ejemplo, yo quiero saber dónde he nacido. Profesor, esta es una cualidad cualitativa. Como no tiene orden mi lugar de nacimiento, es una cualitativa nominal. Por último, tenemos cuatro ejemplos más. El número de tu teléfono, 956-5555. Entonces, esta también, profesora, hablando de números, es cuantitativa. Cuantitativa discreta. Siguiente, mi edad. Profesora, esto es una variable cuantitativa. Pero es continua porque yo tengo 43 años con 5 meses, entonces estamos hablando que es una ya. Estado civil es una variable cualitativa. Y por último, tipo de vivienda es una variable cualitativa. Como ustedes han podido observar, mis queridos estudiantes, eso es toda la clase del día de hoy. Entonces, a continuación, vamos a medir el grado del conocimiento de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, pongamos en práctica todo lo aprendido. Entonces, vuelvo a recordar, las variables son dos. Cualitativas cuando se refieren a cualidades, cuantitativas cuando se refiere a cantidades. Las cualidades, si tienen un orden, se llaman cualitativa ordinal. Si no tienen un orden, se llama cualitativa, eh, cualitativa, nominal. En cuanto a las variables que se pueden contar, tenemos las discretas cuando son números enteros y las continuas cuando son números decimales. Listo, chicos. Entonces, nos vamos a medir nuestros conocimientos.